Buenas tardes, bienvenidos a la capacitación virtual, financiamiento de la salud en el territorio y criterios de programación del programa presupuestal 0002, Salud Materno Neonatal. En esta oportunidad damos inicio a un ciclo de capacitaciones virtuales en coordinación con el Ministerio de Salud, donde se expondrán los criterios que deben tener en cuenta los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras al momento de desagregar sus recursos en los principales programas presupuestales del sector salud. Esto en el marco de la programación multianual presupuestaria 2022-2024. Para dar inicio a este ciclo, empezaremos con una breve introducción a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF y luego nos concentraremos en el programa presupuestal 0002, Salud Materno Neonatal. A continuación, daré paso a nuestra primera expositora, Sandra Valverde, especialista en presupuesto público del Conectamef Huaraz. Adelante, Sandra, buenas tardes. Gracias, Álvaro. Buenas tardes con todos. Es un gusto saludarles nuevamente. En esta oportunidad abordaremos el tema financiamiento de las intervenciones en materia de salud dentro del territorio. La presentación ha sido estructurada en dos secciones. En la primera veremos el marco normativo correspondiente y seguidamente detallaremos cómo se realiza el financiamiento de las intervenciones de salud en las regiones a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, del Seguro Integral de Salud y, por último, el financiamiento a cargo de Senares. Veamos el marco legal. En cuanto al marco legal o normativo, esta puede ser dividida en dos. Por un lado, respecto a lo presupuestal, contamos, entre otros, con 4 dispositivos. El Decreto Legislativo 1440, que rige el Sistema Nacional de Presupuesto Público. También la Directiva para el Diseño de los Programas Presupuestales, la cual establece los procedimientos y lineamientos para este proceso, así como su relación con las diferentes fases del proceso presupuestario. Todo ello en el marco de la estrategia del presupuesto por resultado. También tenemos la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la cual se publicó el 6 de febrero y pueden ustedes consultarlas a través de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta directiva contiene las disposiciones técnicas para que las entidades, tanto del Gobierno nacional, regional y local, así como los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y locales, puedan programar y formular su presupuesto con una perspectiva multianual y estratégica de 3 años. Y finalmente, se cuenta con la Ley de Presupuesto Público aprobada para el año 2021, que es la Ley 31084. Por otra parte, contamos con un marco legal sectorial que se puede resumir, entre otros, en lo siguiente. El Decreto Supremo 006-2020 Salud, que aprueba los mecanismos para el pago de las prestaciones convenidas o contratadas que efectúan las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud, las IAFAS del SIS. Además, se tienen otras 2 resoluciones ministeriales, como observamos en la lámina, que contienen los criterios de programación y definiciones operativas de los programas presupuestales a su cargo. Finalmente, se tiene una directiva administrativa que establece el proceso de control financiero, sus procedimientos de monitoreo, supervisión y seguimiento a las transferencias financieras que efectúa el Seguro Integral en el marco de los convenios suscritos y la normatividad vigente. Ahora, teniendo en cuenta dicho marco legal, veremos cómo se financia la salud pública y las entidades que lo tienen a su cargo. Nuestro sistema de salud pública, de manera resumida, se financia con los impuestos generales y en algunos casos como contribuciones como las del régimen MIPE o RUS, por ejemplo. El financiamiento de las intervenciones de salud proviene de 3 entidades principales. El Ministerio de Salud, quien financia diversas acciones de salud pública y su presupuesto se distribuye a las unidades ejecutoras de Lima Metropolitana y en algunos casos también incluye el presupuesto de unidades ejecutoras en las regiones que se encuentran aún en proceso de creación. Igualmente, el Ministerio de Salud tiene en su cargo a los hospitales de Lima Metropolitana.
Por otro lado, el Seguro Integral de Salud realiza transferencias para cubrir el financiamiento de las prestaciones brindadas a los asegurados a nivel nacional. Y finalmente, el Ministerio de Economía, que brinda recursos tanto al Ministerio de Salud, al SIS y también a los gobiernos regionales. No obstante que el financiamiento de la salud en las diferentes regiones provenga de diferentes fuentes, es muy importante resaltar que el fin último es la provisión de los servicios al ciudadano. Teniendo en mente lo anterior, el financiamiento para las intervenciones de salud, en el caso de los gobiernos regionales, provienen de las siguientes fuentes: del Ministerio de Economía y Finanzas, de las transferencias, del Seguro Integral de Salud y en menor medida de los recursos que transfiere MINSA. Es por ello que en la próxima aprobación de la asignación presupuestaria multianual 2022-2024, mediante el cual cada pliego presupuestario va a recibir su presupuesto, se contempla este financiamiento para que luego pueda ser desagregado ya en el proceso de formulación presupuestaria. En general, el Ministerio de Economía y Finanzas brinda financiamiento para asegurar la operatividad de los programas presupuestales y otros conceptos como inversiones, por ejemplo, ¿no? Esto se realiza mediante la estimación de la asignación presupuestaria multianual que está a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público, la cual está orientada al financiamiento de algunos componentes, como por ejemplo, se cubre el costo de personal y obligaciones sociales, así como las pensiones y otras prestaciones sociales. Igualmente, se considera el financiamiento para los bienes y servicios en función a las metas de producción y provisión, así como teniendo en cuenta los objetivos estratégicos institucionales y los resultados sectoriales. Por ejemplo, se prioriza el pago de servicios básicos, alquileres, los conceptos de operación y mantenimiento, el pago de las obligaciones financieras suscritas, entre otros. Y en el caso de las inversiones, en el marco de la APM, las asignaciones presupuestales para gastos de capital contemplan los recursos para inversiones. Todo ello de acuerdo al orden de prelación que está establecido en la Directiva de Programación. En el caso del SIS, el financiamiento que tiene a su cargo corresponde al pago de las prestaciones de salud a través de las transferencias que se realicen en el marco de sus convenios. Es así que se financia diversos costos que están establecidos en la Directiva Administrativa 002-2020 que fue descrita anteriormente. Así, el SIS realiza transferencias por gastos de reposición y de gestión, como por ejemplo el correspondiente a productos farmacéuticos, insumos médicos, su traslado, también el tema de traslado de pacientes y algunos gastos administrativos derivados de ello. También otros gastos que se incurre para atender a los asegurados, así como los costos de mantenimiento, equipamiento, entre otros. Es decir, el SIS financia los costos variables relacionados a las prestaciones de salud. En particular, se realiza esto en el marco de los convenios suscritos con diversas entidades a fin de lograr una cobertura eficiente y sostenible de las prestaciones. Además, que para ello se tienen en cuenta los mecanismos de pago por implementar, los cuales establecen criterios respecto al número de prestaciones, el costo promedio por tipo de enfermedad, etc. Por su parte, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, que es el CENARES, financia el presupuesto para adquirir los activos estratégicos de salud, tales como medicamentos, algunas vacunas regulares, insumos médicos, como, por ejemplo, entre otros, ¿no? Todo esto se realiza en el marco de sus funciones, los cuales son la conducción de la cadena de abastecimiento público de los recursos estratégicos en salud, la implementación de mecanismos para ejercer la función de operador logístico en el proceso de abastecimiento y el seguimiento, monitoreo y evaluación de la calidad de abastecimiento. De esta manera concluye mi exposición. Muchas gracias a todos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Sandra, por tu presentación. A continuación, daré pase a nuestro segundo expositor, John Richard Muñoz Reaño,
responsable del programa presupuestal 0002 Salud Materno-Neonatal, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Buenas tardes, John, bienvenido. Gracias, Álvaro. Buenas tardes con todas y todas. El día de hoy trabajaremos los criterios de programación del programa presupuestal Salud Materno-Neonatal dentro de lo que conlleva la programación multianual 2022-2024 del programa presupuestal materno-neonatal. Modificaciones que se han realizado en el programa presupuestal materno-neonatal al 2020, lo que se viene ejecutando en el 21 y continuamos al 22. Dentro de los productos que teníamos considerados al 2020, se ha incorporado el producto de adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales, haciendo 19 productos. Las modificaciones se realizan en el producto adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales. La actividad, administrar suplemento de hierro y ácido fólico a adolescentes, y el subproducto, adolescentes con suplemento de hierro y ácido fólico, unidad de medida persona. Dentro del subproducto, dentro de la atención prenatal reenfocada, se ha incorporado el subproducto vacuna antitetánica a la gestante al 2020. Al 2022, en adelante, se trabaja dentro del producto de atención prenatal reenfocada, vacunación a la gestante, así como la incorporación del subproducto gestante con suplemento de hierro y ácido fólico, cuya unidad de medida es gestante protegida y gestante suplementada, respectivamente. En el producto de atención de la gestante con complicaciones se ha incorporado el subproducto de gestante con anemia, cuya unidad de medida del 2021, 22 y en adelante es caso tratado. Los productos de acciones comunes llevan a dos grandes subproductos: el de desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno-neonatal, así como el de monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno-neonatal. Consideramos dentro de la actividad desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno-neonatal dos subproductos: el de desarrollo de normas y guías técnicas con adecuación cultural, cuya unidad de medida es norma, y solo programa el Ministerio de Salud según el número de documentos normativos que tiene previsto formular y aprobar en el año. Dentro del subproducto, implementación de documentos técnicos con adecuación intercultural, la unidad de medida es informe y lo programan las DIRESAs, GERESAs, DIRIS, redes y unidades ejecutoras. La GERESA, DIRESA, DIRIS programa 2 informes al año, uno semestral, de las actividades de implementación de documentos normativos que incluye los procesos de adecuación si corresponde. La red de salud y unidad ejecutora programan un informe trimestral de la actividad realizada para implementar el documento técnico normativo. El subproducto de monitoreo del programa presupuestal Salud Materno-Neonatal, la unidad de medida es informe y lo programa la sede central del Ministerio de Salud, lo programa la Dirección Regional de Salud, las GERESAs, las DIRIS y las redes, los cuales desarrollan 4 informes de monitoreo, un informe de manera trimestral. El subproducto evaluación del programa Salud Materno-Neonatal lo desarrolla el Ministerio de Salud, las DIRESAs, GERESAs, las DIRIS, las redes, las unidades ejecutoras, y programa solo 2 informes de evaluación, uno semestral y uno anual. Supervisión del programa Salud Materno-Neonatal. La unidad de medida es informe y se programan 4 informes de supervisión, uno por trimestre. Atención prenatal reenfocada. El producto que conlleva 8 subproductos, uno incorporado y el otro modificado en el nombre.
El subproducto atención de la gestante, nuestro subproducto trazador, cuya unidad de medida es gestante controlada. El criterio de programación es: programan las IPRES del primer nivel de atención y del segundo nivel de atención con población asignada. La metafísica es igual a IPRES del primer nivel de atención, llámese 1.1 al 1.4, y hospitales 2.1 con población asignada programan al 100% de recién nacidos registrados en el CNB más un 20%. IPRES del segundo y tercer nivel de atención sin población asignada programa al 100% de gestantes atendidas según la tendencia de los últimos 3 años, tomando el mayor valor obtenido. El subproducto vacunación a la gestante, cuya unidad de medida es gestante protegida, se programan las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención. La metafísica es igual al 100% de gestantes programadas en el subproducto atención de la gestante. Visita domiciliaria. Unidad de medida, gestante controlada. Programan las IPRES del primer y segundo nivel de atención, este último con población asignada. Exámenes de laboratorio. Programan las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención, teniendo en cuenta que las IPRES del primer nivel de atención van desde el 1.3 al 1.4. Ecografía obstétrica. Programan las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención que cuenten con la UPS diagnóstico por imágenes ecografía. La metafísica es igual al 100% de gestantes a quienes realizaron ecografía al año 2019. Perdón. Programan las IPRES del primer nivel de atención precisando del 1.4 en adelante, considerando la UPS diagnóstico por imágenes ecografía. Atención odontológica. Atención odontológica programan las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención, teniendo en cuenta la UPS odontología. El primer nivel de atención del 1.2 al 1.4. El segundo nivel y tercer nivel de atención. Esto sí es necesario precisar. Se modifica el criterio de programación. Va al 100% de gestantes que recibieron atenciones registradas con los códigos GIS que se consignan en la presentación. Perdón. Evaluación del bienestar fetal. Unidad de medida, gestante examinada. Programan las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención que cuenten con la UPS bienestar fetal, monitoreo electrónico fetal, NST-ST. En el primer nivel de atención del 1.4. La metafísica es igual al 100% de gestantes que recibieron atenciones registradas al año 2019 con el código CIE10 establecido. El nuevo subproducto que ingresa al producto de atención prenatal reenfocada es gestante con suplemento de hierro y ácido fólico. La unidad de medida gestante suplementada. Y el criterio de programación es al 100% de las gestantes programadas menos el total de las gestantes con anemia. Esto programado en las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención. Siguiente. En el producto, población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva. El subproducto, orientación consejería en salud sexual reproductiva, subproducto trazador, cuya unidad de medida es persona atendida, se desarrolla en las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención y el criterio de programación es al 20% más de lo realizado el año anterior en orientación y consejería en planificación familiar, registradas con los códigos establecidos en la presentación.
El subproducto captación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar, cuya unidad de medida es persona atendida, se programan en las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención y al número de mujeres captadas en el año anterior, teniendo como referencia al año 2019. Por la particularidad del escenario 2020 y lo que venimos llevando al 21 por la pandemia, por el SARS-CoV-2. El subproducto atención pregestacional, unidad de medida, persona atendida. Programan las IPRES del primer, segundo nivel de atención al 10% de las gestantes programadas en el año anterior, tomando como referencia al 2019 y la sumatoria de las atenciones con los códigos que están en la presentación, precisando el 99385.02, que hace referencia de 18 a 39 años, y el 99386.02 a mayores de 40 años, para la atención pregestacional. El producto adolescentes acceden a servicios de salud para la prevención del embarazo adolescente. Tiene un subproducto, atención integral para la prevención del embarazo adolescente. Subproducto trazador, unidad de medida adolescente, se programa en las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención, cuyo criterio es mínimo al 30% de adolescentes de 12 a 17 años del total de adolescentes atendidos por todas las causas y o patologías el año anterior. Precisar que el 30% de adolescentes es entre varones y mujeres. El nuevo producto que vamos desarrollando en el 2021 y también considerado el 2022 en adelante es de adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales, cuyo subproducto es adolescentes con suplemento de hierro y ácido fólico. También subproducto trazador que contribuye al producto. Unidad de medida persona. Se desarrollan en las programan las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención, considerando mínimo al 23% de las adolescentes mujeres de 12 a 17 años atendidas por todas las causas el año anterior. Dentro del producto de población accede a métodos de planificación familiar, tenemos el subproducto complicaciones de la anticoncepción quirúrgica voluntaria, cuya unidad de medida es paciente atendido. Programan los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención. La sumatoria, el criterio de programación es la sumatoria del número de varones que presentaron complicaciones luego de una vasectomía. El código registrado se encuentra en la presentación. El subproducto anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina, subproducto trazador, cuya unidad de medida es pareja protegida. Se desarrollan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención. El criterio de programación es el siguiente. A la población total de mujeres en edad fértil se aplica el 60.8%. De este resultado le corresponde al Ministerio de Salud o a los establecimientos de los gobiernos regionales atender al 51.9% de dicha población, siempre que haya otros proveedores de servicios de planificación familiar en la jurisdicción. Por lo tanto, del total de parejas protegidas a programar, se asignará el porcentaje según la mezcla anticonceptiva propuesta, que acabo de mencionar, en base como la obtención de este porcentaje, la obtenemos de lo que acabo de mencionar, y también de acuerdo a su realidad local. Para los establecimientos sin población asignada, considerar la tendencia de los últimos 3 años, y en esta actividad se ejecutan, como ya lo dije, solo en los hospitales. El
reportes de egresos hospitalarios según los códigos GIS también consignados en la presentación. Claro. Complicaciones de la anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina. Unidad de medida es paciente atendido. Programa las CIPRES del segundo y tercer nivel de atención según la tendencia de casos ocurridos en los últimos 3 años. El subproducto dispositivo intrauterino o el método del DIU. También su producto trazador y la unidad de medida pareja protegida. Se programan en las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención. El criterio de programación ya es conocido por muchos y muchas y tener en cuenta el registro del código GIS 58300. El anticonceptivo hormonal inyectable. También su producto trazador, la unidad de medida pareja protegida, se desarrolla en todos los niveles de atención. Llámese puestos, centros de salud, hospitales con población, sin población asignada y el tercer nivel de atención. Como ya lo mencioné, cómo hallar el porcentaje de parejas protegidas que se obtiene de la población total de mujeres en edad fértil, aplicándole el 60.8% de este resultado correspondiendo al Ministerio, al MINSA y a los establecimientos de salud de los gobiernos regionales, atender al 51.9% de dicha población, siempre y cuando que hayan otros proveedores de servicios de planificación familiar en la jurisdicción. Por lo tanto, del total de parejas protegidas a programar, se asignará el porcentaje según mezcla anticonceptiva propuesta obtenida del consumo sobre el factor de conversión y según su realidad local. La aplicación del anticonceptivo hormonal inyectable se registra con el código 99208.05. Siguiente. El subproducto métodos de barrera. También un producto trazador cuya unidad de medida es pareja protegida. Se desarrollan en programan las CIPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención. El criterio de programación lo tienen en la presentación y precisar que el código GIS es el 99208.02. El anticonceptivo hormonal oral, unidad de medida pareja protegida, y programan las CIPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención, según lo consignado en la presente lámina, detallado en el criterio de programación. Considerar el código GIS 99208.13. La anticoncepción oral de emergencia, cabe recalcar que no es un método anticonceptivo de rutina, sino solo de emergencia, y cuya programación se desarrolla en el primer, segundo y tercer nivel de atención. Para precisar, los establecimientos de salud de nivel 1.1 al 1.3, la atención mínima tiene que ser de 5 casos en el año, para que tengan en cuenta la programación de sus insumos. En los establecimientos de salud 1.4, la atención mínima será de 10 casos en el año. Para establecimientos de salud 2.1 al 3.2, el mínimo de atención es de 50 casos en el año. La sumatoria de número de usuarias de anticonceptivo de emergencia solo de progestágeno y el anticonceptivo hormonal de emergencia se consignan con los códigos GIS 9928.11 y el 9928.12. La sumatoria de estos dos casos
nos contribuirán a obtener el criterio de programación. Métodos de barrera y abstención periódica. Perdón. También un subproducto trazador, cuya programación se realiza en los establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención. Las precisiones técnicas para el criterio de programación están consideradas en la presentación. Continuando, tenemos todavía los subproductos. Dentro del producto población accede a métodos de planificación familiar y dentro de ellos también uno de los métodos denominado método de lactancia materna exclusiva, conocido también como el MELA. Es un subproducto trazador, su unidad de medida pareja protegida. Se programan las CIPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención. Como ya se ha ido, como ya ha sido descrito, el criterio de programación, importante señalar que del total de parejas protegidas a programar, se asignará el porcentaje según mezcla anticonceptiva propuesta y se evalúa según control con código 99208.07, que es la repetición de la prescripción del método de lactancia materna y amenorrea, o MELA. Continuamos con el subproducto de complicaciones por uso de DIU. La unidad de medida es paciente atendido y ¿quiénes programan? ¿Programan las CIPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención? No. Las complicaciones, precisar que programan las CIPRES del segundo y tercer nivel de atención. ¿Ok? Entonces, estas CIPRES van a evaluar para hacer su criterio de programación, van a evaluar la tendencia de los casos presentados en los últimos 3 años, y esto de acuerdo a la sumatoria de los casos de complicaciones por el uso de DIU con los códigos T833, T8334 y T8335. Continuando, el subproducto anticonceptivo hormonal mensual inyectable, su unidad de medida pareja protegida, y desarrollan esta actividad las CIPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención. Como ya se hizo mención, el porcentaje de parejas protegidas se obtiene de acuerdo a aplicar el 60.8% de la población total de mujeres en edad fértil. De este resultado, le corresponde al Ministerio de Salud y a los establecimientos de los gobiernos regionales atender al 51.9% de dicha población, siempre y cuando hayan otros proveedores de servicios de planificación familiar en la jurisdicción. Por lo tanto, del total de parejas protegidas a programar, se asignará el porcentaje según la mezcla anticonceptiva obtenida, propuesta del consumo sobre el factor de conversión y según su realidad local. El anticonceptivo hormonal mensual inyectable se registra con el código GIS 9928.04. El subproducto condón femenino. La unidad de medida pareja protegida. Como ya hice mención, el porcentaje de la población a atender, es importante precisar que del total de parejas protegidas a programar, se asignará el porcentaje según mezcla anticonceptiva propuesta para el condón femenino, obtenida del consumo sobre el factor de conversión. Y tener en cuenta también la realidad local. El condón femenino se registra con el código GIS 9928.06. El subproducto implante también es unidad de medida pareja protegida y es un subproducto trazador. Se desarrollan en las CIPRES del primer, segundo y tercer nivel, y acá va la precisión
en las CIPRES del primer nivel de los establecimientos 1.2 al 1.4 y del 2.1 en adelante, hasta el 3.2. ¿Ok? El tema de establecimiento de salud 1.2 es según el personal capacitado, ¿no?, para la colocación de este implante. También tenemos el subproducto efectos secundarios del implante, cuya unidad de medida es paciente atendido. El criterio de programación es según la tendencia de los últimos 3 años y la sumatoria de los, tenemos 6 códigos GIS, 6 códigos CIE-10, disculpen, 6 códigos CIE-10 que van a contribuir para obtener el criterio de programación. Estos son los que están descritos en la presentación. La extracción o remoción del implante. Aquí también intervienen los establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención, precisando desde el 1.2 en adelante. Y se programa al 100% de implantes colocados hace 3 años. Pasamos al producto de atención de la gestante con complicaciones. Y acá hacemos una incorporación el cual sería el subproducto de gestante con anemia, que pasaré a explicarles posteriormente. Dentro del producto de atención de la gestante con complicaciones tenemos el subproducto de amenaza de parto prematuro. Programan las CIPRES del segundo y tercer nivel de atención. La metafísica es igual al 100% de casos registrados con el código CIE-10 o 470. Y hacer la precisión que dentro de todos los dentro del producto de atención a la gestante con complicaciones, consideremos los casos tratados, atendidos en el año 2019. Como ya les hice mención en un anterior subproducto, es debido a la particularidad que tuvimos al año 2020, lo que venimos desarrollando al 21 y posiblemente el 20, bueno, esperemos con el tema de la inmunización por el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, consideramos los casos atendidos al 2019. El subproducto hemorragia de la primera mitad del embarazo sin laparotomía se desarrolla en las CIPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención, considerando desde el 1.4 en adelante, ¿ya? Y la metafísica es igual al 100% de casos registrados con el código CIE-10 o 200, o 03, o 06, o 01, o 02, atendidos en el año 2019. El subproducto hemorragia de la segunda mitad del embarazo se programan al 100% de casos registrados con los códigos CIE-10 que están descritos en la lámina, atendidos en año 2019, y quienes programan son las CIPRES del segundo y tercer nivel de atención. El subproducto de hiperemesis gravídica se programan en las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención, teniendo en cuenta el primer nivel de atención desde el 1.4. Al 100% de los casos obtenidos al año 2019, según los códigos que se consignan en la presentación. La infección del tracto urinario en el embarazo se programa en las CIPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención, teniendo en cuenta en las CIPRES del 1.3, 1.4 como primer nivel de atención. El subproducto ruptura prematura de membranas y otras relacionadas. Programan las CIPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención de categoría 1
4 en adelante y pudiendo ingresar los establecimientos 1-3 denominados estratégicos, siempre y cuando tengan registros con el código CIE 10 o 41 atendidos al 2019. Precisando, es el 100% de casos atendidos con el código CIE 10 o 41 atendidos en el 2019 en las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención, con el 1-3 estratégicos, 1-4 en adelante. El subproducto hemorragias de la primera mitad del embarazo con la parotomía. Programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención. Al 100% de los casos registrados con los códigos CIE 10 o 11 o 13 o 14 atendidos en el año 2019. La sumatoria de estos casos nos contribuirán en el criterio de programación, la metafísica. Trastornos metabólicos del embarazo. Tenemos el anterior subproducto, trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Ya? Programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención. Y continuamos con trastornos metabólicos del embarazo. Programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención. Los códigos CIE 10 están consignados. Y son los casos atendidos al año 2019. Otras enfermedades del embarazo programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención al 100% de casos registrados al año 2019 según los códigos consignados en la presente diapositiva. Les mencionaba esta incorporación de un subproducto que es gestante con anemia. Gestante con anemia, subproducto que programan las IPRES del primer nivel de atención, segundo y tercero, precisando en el primer nivel de atención desde el 1-2 en adelante, siempre y cuando hayan presentado casos atendidos al 2019 con el código O99.0. Siguiente. Continuamos con el producto Atención del Parto Normal. Atención del Parto Normal, su producto trazador, unidad de medida parto normal, y programan las IPRES del primer, segundo y tercera atención. La metafísica es igual al 100% de casos registrados con código CIE 10 o 80 atendidos al año 2019, precisando el año ya que tenemos 2020 y lo que llevamos del 21, particularidades con el desarrollo epidemiológico, ¿no? Perdón. Atención del parto complicado no quirúrgico. Tenemos dos subproductos, atención de parto disfuncional y hemorragia intraparto y posparto. Comenzamos con trabajo de parto disfuncional, subproducto trazador, unidad de medida parto complicado. Se desarrollan en las IPRES del segundo y tercer nivel de atención, pudiendo considerarse las IPRES de categoría 1-3 estratégicos, siempre y cuando consignen casos registrados con el código CIE 10 o 68 o 63 o 63.1 atendidos al 2019. Hemorragia intraparto y posparto, establecimiento de salud del primer y segundo y tercer nivel de atención, considerando el 1-4 en el primer nivel de atención. Y se programa la metafísica al 100% de casos registrados con los códigos detallados en la presente diapositiva y que fueron atendidos al año 2019. Perdón.
Atención del parto complicado quirúrgico, también denominado cesárea, ¿no? Subproducto cesárea. Su unidad de medida, cesárea. Y ¿quiénes programan? Programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención que cuenten con la UPS centro quirúrgico. La metafísica es igual al 100% de casos registrados con los códigos de la presente diapositiva y de manera referencial casos suscitados al año 2019. La atención del puerperio normal, la atención del puerperio, existen casos de partos inminentes y se consideran al 100% de los partos normales y partos complicados quirúrgicos programados en los subproductos de atención de parto normal, brindar atención del parto complicado quirúrgico y atención del parto complicado quirúrgico. Entonces, se programan en las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención por periodo normal. Y acá viene otro producto, atención del puerperio con complicaciones. Sus subproductos, endometritis puerperal. ¿Quiénes programan el presente subproducto? Cartera de producto endometritis puerperal, programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo a los casos tratados el año anterior, tomando como referencia el año 2019. Subproducto mastitis, disculpen, subproducto mastitis, unidad de medida caso tratado, programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención de acuerdo a los casos tratados el año anterior, tomando como referencia el 2019. Otras complicaciones del puerperio, unidad de medida caso tratado, es un subproducto trazador, y programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención, según la tendencia de los últimos, de los casos tratados al año anterior, como referencia al año 2019. Atención obstétrica en la unidad de cuidados intensivos. Shock hipovolémico, su producto, unidad de medida caso tratado, perdón, unidad de medida caso tratado. ¿Quiénes programan? Programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo a los casos tratados el año anterior, tomando como referencia el 2019. El mismo criterio de programación va a desarrollarse en el subproducto shock séptico obstétrico. Programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención y según los casos tratados presentados en los últimos 3 años, teniendo como referencia el 19, registrados con el código CIE10 A919. Me disculpo. Al subproducto síndrome de Held. Unidad de medida caso tratado. ¿Quiénes programan? Programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención, según los casos tratados con el código O14.1. De acuerdo a la tendencia de los últimos 3 años, el subproducto atención de la gestante con complicaciones en UCI podría ser contemplados dentro de cardiopatía severa, renal severa, etc. Caso tratado. Es su unidad de medida. ¿Quiénes programan? Programan las IPRES del primer, segundo y tercer nivel programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención. Según los casos tratados con los códigos CIE10, N990 más K720 más el I50, tomado como referencia
de los casos atendidos en el año 2019. La atención obstétrica en unidades de cuidados intensivos también tiene el subproducto eclampsia severa. Son los casos que se programan en el segundo y tercer nivel de atención. Acá hubo un error en la presentación. Se está haciendo la precisión que la atención es en el segundo y tercer nivel de atención, con el código O150. El producto sistema de referencia institucional. Tenemos 3 subproductos. La referencia de las funciones obstétricas neonatales primarias a funciones obstétricas neonatales primarias. Esto se da en los establecimientos de salud del 1.1 al 1.3. Por eso la precisión, en la presentación se ha corrido el cuadro cuando tendría que corresponder. Acá sí les pido atención y es el siguiente. ¿Quiénes programan? Programan las CIPRES del 1.1 al 1.3, el subproducto de referencias de FOMP. Según la tendencia de los casos presentados en los últimos 3 años, asimismo el subproducto de referencias de FOMB, funciones obstétricas neonatales, programan las CIPRES del 1.4 y referencia de funciones obstétricas neonatales esenciales programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención, según la tendencia de los casos presentados en los últimos 3 años. Perdón. Seguimos con la presentación. El producto población informada sobre salud sexual reproductiva y métodos de planificación familiar. El subproducto población informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusión masiva. Este paquete de subproductos lo desarrolla el equipo de comunicaciones en algunos gobiernos regionales, en algunas DIRIs y en la sede central del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, el criterio de programación es al 30% de la población nacional, regional o local que accede a medios de comunicación masiva. El siguiente subproducto, comunicadores y periodistas informados en temas de salud sexual y reproductiva, su unidad de medida persona informada, se desarrolla, quienes programan este subproducto es el MINSA, las DIRESAS, GERESAS, las DIRIS, redes y unidades ejecutoras. Programa al 60% de comunicadores líderes de opinión, periodistas y voceros institucionales del ámbito de las CIPRES del segundo y tercer nivel de atención. El subproducto, población informada en salud reproductiva por medios alternativos de comunicación. La unidad de medida es persona informada. La programación se realiza en el Ministerio de Salud, las DIRESAS, GERESAS, las DIRIS y las redes. El criterio de programación es al 20% de la población en edad fértil que accede a medios de comunicación masiva. Pasamos al producto que también se desarrolla en las unidades ejecutoras a través del componente de promoción de la salud, de la Dirección de Promoción de la Salud en algunas ejecutoras, dividiendo en 2 actividades y 5 subproductos. El subproducto de familias de gestantes y puérperas que reciben consejería en el hogar a través de la visita domiciliaria para promover prácticas saludables en salud sexual y reproductiva durante la visita domiciliaria. Se desarrollan en el segundo nivel de atención con población asignada. El criterio de programación es al 20% de gestantes esperadas para el año fiscal, en este caso 22, 23 y 24.
El subproducto, agentes comunitarios en salud capacitados realizan orientación a familias de gestantes y puérperas en prácticas saludables en salud sexual y reproductiva. La unidad de medida es familia, estos tres subproductos, y el criterio de programación es al 10% de familias con gestantes y puérperas programadas en los establecimientos con categoría 1.1, 1.2, establecimientos de categoría 1.3, 1.4 y 2.1 con población asignada. Entonces, programan los establecimientos del primer nivel de atención y del segundo nivel de atención con población asignada. El subproducto, familias de adolescentes que reciben sesiones educativas y demostrativas para promover prácticas saludables en salud sexual reproductiva. Unidad de medida familia y programan las IPRES del primer nivel de atención y los establecimientos de segundo nivel de atención con población asignada. Se programa al 15% de adolescentes de 12 a 17 años según registros del Ministerio de Salud, o Ministerio de Salud, perdón. La actividad, capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva, conlleva dos subproductos. Docentes capacitados que realizan educación sexual integral desde la institución educativa, cuya unidad de medida es persona capacitada, y quienes desarrollan la actividad, quienes programan, son las IPRES del primer nivel de atención, perdón, del primer nivel de atención y las IPRES del segundo nivel de atención con población asignada, así como la sede central del Ministerio de Salud. El criterio de programación es el siguiente: es al 10% de docentes de instituciones educativas de educación básica regular pública del quinto y sexto grado de nivel primaria, más un 10% de docentes del nivel secundario. El siguiente subproducto, funcionarios municipales capacitados gestionan espacios educativos para promover la salud sexual y reproductiva. Como ya les mencioné, la unidad de medida es persona capacitada. Quienes programan aquí son las IPRES del primer nivel de atención y las IPRES del segundo nivel con población asignada. Este criterio de programación es el criterio de programación, perdón, es al 100% de distritos que cuentan con casas maternas. Si nos vamos un poquito más allá a la atención del recién nacido, por favor, acá también su atención. Y el producto, atención del recién nacido, normal. El subproducto, atención inmediata del recién nacido, subproducto trazador. Quienes desarrollan la intervención se programan en las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención, teniendo en cuenta las IPRES desde la categoría 1.3 en adelante y 1.3 en los establecimientos estratégicos o donde se haya presentado el parto, ¿no? Entonces, programan de acuerdo a la tendencia de los últimos 3 años, mínimo lo atendido el año anterior. Para el cálculo de la meta física se toma como referencia la meta de atención de parto, del subproducto de atención de parto. Dentro del producto de atención del recién nacido normal tenemos el subproducto atención de recién nacido en alojamiento conjunto. De la misma manera, programan las IPRES del primer, segundo y tercer nivel de atención, teniendo en cuenta los 1.3 estratégicos, 1.4 y en adelante. La programación se realizará de acuerdo a la tendencia de los últimos 3 años, mínimo lo atendido el año anterior. Para el cálculo de la metafísica, considerar lo siguiente. En el caso de los establecimientos de salud 1.3 estratégicos y 1.4, programan al 100% del total de nacidos vivos, equivalente a la metafísica del subproducto de atención inmediata. En el caso de los hospitales de segundo y tercer nivel,
y los institutos programan el 88% del total de nacidos vivos. Los hospitales e institutos que realizan la toma de muestra para el tamizaje neonatal metabólico sumarán hasta el 10% a la programación del subproducto. Para determinar el avance de la metafísica se sumarán las atenciones registradas con el código 99460, referente a atención del recién nacido en alojamiento conjunto. El subproducto de visita domiciliaria se realiza en el primer nivel de atención y en el segundo nivel de atención con población asignada. Criterio de programación. Los establecimientos de salud con población asignada de los gobiernos regionales y redes integradas de salud programarán como mínimo una visita a recién nacidos. El tamizaje neonatal, procesamiento de muestra, se desarrolla en el tercer nivel de atención, básicamente en el Hospital Nacional Docente San Bartolomé y el Instituto Nacional Materno Perinatal. Estas dos instituciones programan al 100% de la población de recién nacidos que se encuentran bajo responsabilidad por cada institución prestadora de servicio de salud. Para el retamizaje, contemplado en la normatividad vigente, deberán sumar hasta el 10%, esto quiere decir el promedio de recién nacidos que lo ameritan. Precisando, para el retamizaje contemplado en la normativa, deberán sumar hasta el 10% a la programación del subproducto. Perdón. Producto, atención de recién nacido con complicaciones. Ya también su atención, por favor. Subproducto, seguimiento de recién nacido de alto riesgo. Programan las IPRES del segundo y tercer nivel de atención con población asignada correspondiente a los establecimientos con capacidad resolutiva, y la programación se realiza de acuerdo al número de casos presentados en los últimos 3 años, para lo cual se considera el mayor número de casos obtenidos en el año. La asfixia del nacimiento. Unidad de medida, caso tratado, y corresponde la programación a establecimientos de salud 1.4 al 3.2. La programación se realizará de acuerdo al número de casos presentados en los últimos 3 años, para lo cual considerar el año con el mayor número de casos. Subproducto, neonato afectado por el parto. Unidad de medida, caso tratado, y programan las IPRES del 1.4 en adelante, precisando al 3.2. La programación se realizará de acuerdo al número de casos presentados en los últimos 3 años, para lo cual se considera el año con el mayor número de casos. Perdón. Neonato infectado por condiciones maternas. Unidad de medida, caso tratado. La programación se realiza en las IPRES de categoría 1.4 hasta el 3.2. La programación se realiza de acuerdo al número de casos presentados en los últimos 3 años, para lo cual considerar el año con el mayor número de casos. El subproducto, bajo peso al nacer y prematuro. Unidad de medida es caso tratado, y programan las IPRES de nivel 1.4 hasta el 3.2. La programación se realizará de acuerdo al número de casos presentados en los 3 últimos años, para lo cual se considera el año con el mayor número de casos presentados. Seguimos, por favor, con el producto de atención de recién nacido con complicaciones, donde tenemos el subproducto oftalmia del recién nacido. Su unidad de medida es caso tratado. Quienes programan son las IPRES de nivel 1.4 al 3.2. Programan al 100% de los casos presentados
en los últimos 3 años, para lo cual se considera el año con el mayor número de casos. Sífilis del recién nacido, caso tratado. Programan las CIPRES de categoría 1.4 al 3.2 y la programación se realiza de acuerdo al número de casos presentados en los últimos 3 años, tomando en cuenta el año con el mayor número de casos. Onfalitis. La unidad de medida es caso tratado. Programan las CIPRES de nivel 1.4 al 3.2 y la programación se realiza de acuerdo al 100% de casos presentados en los últimos 3 años, para lo cual se considera el año con el mayor número de casos. Al subproducto sepsis neonatal. La unidad de medida caso tratado programa las CIPRES del segundo y tercer nivel de atención y del 2.2 hasta el 3.2. La programación se realiza de acuerdo al número de casos presentados en los últimos 3 años, lo cual es necesario considerar al año con el mayor número de casos. Trastornos metabólicos del recién nacido. La unidad de medida, caso tratado, y aquí programan las CIPRES de nivel 1.4 hasta el 3.2. Similar al número a la criterio de programación de los anteriores, la programación se realiza de acuerdo al número de casos presentados en los últimos 3 años, teniendo en consideración el año con el mayor número de casos presentados. Dificultad respiratoria del recién nacido. Unidad de medida, caso tratado. ¿Quiénes programan? Programan las CIPRES de nivel 1.4 hasta el 3.2. La programación se realiza de acuerdo al número de casos tratados en los últimos 3 años, para lo cual se considera el año con el mayor número de casos presentados. Continuamos con el producto de recién nacido con complicaciones y pasamos al subproducto convulsiones neonatales. ¿Quiénes programan? Programan las CIPRES del segundo y tercer nivel de atención, llámese establecimientos 2.2 al 3E. La programación se realiza de acuerdo al número de casos presentados en los últimos 3 años, para lo cual consideramos el año con el mayor número de casos. Hipotiroidismo congénito. Unidad de medida, caso tratado. Corresponde a la programación a los establecimientos con capacidad resolutiva y del nivel 2.1 al 3E. La programación es de acuerdo al número de casos tratados, teniendo en consideración el año con el mayor número de casos presentados. Incompatibilidad RH, ABO en el recién nacido. Caso tratado, como unidad de medida, y programan las CIPRES del segundo y tercer nivel de atención, el 2.2 al 3E, según la tendencia de los últimos 3 años y considerar el año con el mayor número de casos. Hidrocefalia congénita. Unidad de medida caso tratado, programan las CIPRES del segundo y tercer nivel de atención, 2.2 al 3E, según la tendencia de los últimos 3 años y es necesario considerar el año con el mayor número de casos. Paladar hendido, unidad de medida, caso tratado, se programa en los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención, desde el 2.2 al 3E, según el número de casos tratados en los últimos 3 años, considerar el mayor número de casos presentados. Displasia evolutiva de cadera, caso tratado, programan las CIPRES del segundo nivel de atención, especificando del 2.2 al 3E, según la tendencia de los casos presentados en los 3 últimos años, pero considerar el mayor número de casos. Continuamos con el producto de atención de recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos. Dentro de los recién nacidos, su unidad de medida es caso tratado. El criterio de programación va a repetirse en estos 5 subproductos, el nivel de establecimiento de salud donde tienen que ser programados. Entonces, el subproducto trastornos metabólicos del recién nacido, dificultad respiratoria del recién nacido,
convulsiones neonatales, incompatibilidad RH, ABO en el recién nacido, hidrocefalia congénita, todos estos subproductos se programan en las IPRES de nivel 2.2 al 3E que cuenten con la UPSS de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. La programación se realizará de acuerdo al número de casos tratados en los 3 últimos años y en todos estos 5 subproductos se considerará el mayor número de casos presentados en el año. Con esto estamos terminando las presentaciones. Muchas gracias por su atención y consigno en la siguiente diapositiva los correos electrónicos y números telefónicos para poder absolver sus preguntas y dudas en el menor tiempo posible, según los responsables de cada producto. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Álvaro, y muy agradecido por la oportunidad. De esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances sobre la desagregación de recursos en programas presupuestales de salud, pueden comunicarse con los especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público y con los representantes del Ministerio de Salud. Asimismo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Telegram para recibir notificaciones de los eventos de capacitación organizados por la Dirección General de Presupuesto Público. Además, recibirán las capacitaciones publicadas en el canal de YouTube del MEF y los materiales de asistencia técnica de la web de reactivación económica. Para suscribirse a este nuevo canal de Telegram, solo deben ingresar al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.